En un vídeo anterior ya hablamos sobre la lematización, que consistía en identificar la forma canónica o lema de una palabra. Por ejemplo, el lema de cantar sería el verbo cantar. En este vídeo vamos a hablar de un proceso similar, el stemming, que consiste en obtener la raíz de una palabra. Tanto el stemming como la lematización son tareas básicas del procesamiento del lenguaje natural, que buscan normalizar el texto, es decir, representar palabras relacionadas como por ejemplo cantar, canta, cantamos, cantaba o cantaré, con un mismo lema o raíz, que en este caso sería cant. Esto es muy útil para tareas de recuperación de información y clasificación de texto, ya que al manejar esta variabilidad estamos eliminando ruido, reduciendo elementos que puedan ser irrelevantes y manteniendo otros que sí nos van a ayudar a encontrar las diferencias semánticas entre textos. El stemming, que ya hemos dicho antes que consiste en encontrar la raíz de una palabra, está basado en un conjunto de reglas muy sencillas para detectar los sufijos de las palabras, eliminarlos y quedarnos con la raíz. El algoritmo de Porter es uno de los más populares, aunque también existen otros como el algoritmo de Lancaster. En el vídeo os dejo el enlace del algoritmo de Porter, donde se explica en detalle el conjunto de reglas que utiliza. Ahora únicamente vamos a explicar brevemente algunas de estas reglas que componen dicho algoritmo. Si, por ejemplo, una palabra termina en S, eliminaremos esa letra. Esto va a permitir reducir muchos plurales a su raíz, como por ejemplo cats o dogs. Otra regla para manejar plurales sería detectar el sufijo es y simplemente eliminarlo. Y esto va a funcionar también para muchos casos, por ejemplo dices, glasses, pero sin embargo va a provocar errores como por ejemplo para otras palabras como stories, que entonces devolvería como raíz la palabra story, cuando debería ser story terminado en Y. También existen reglas para manejar los tiempos verbales. Por ejemplo, los pasados de los verbos regulares y los gerundios pueden detectarse con el sufijo ed y para el gerundio el ing. Y estas dos reglas van a permitir reducir al infinitivo de forma correcta para la mayoría de los verbos, y en el caso del pasado para la mayoría de los verbos regulares. Para implementarlo en nuestros sistemas podemos usar la librería NLTK, que ya proporciona la clase Porter Stemmer. Veamos cómo funciona. En esta celda de código hemos incorporado la clase del módulo nltk.stemmer.porter, la clase Porter Stemmer. Y a continuación, en la siguiente línea, hemos declarado un objeto de dicha clase. Vamos a iterar sobre una lista de palabras que son fish, fishes, feast and fishing. Y para cada una de estas palabras vamos a imprimirla y además vamos a imprimir el stem o la raíz que devuelve este stemmer. Podemos ver que el algoritmo funciona correctamente y para las 4 palabras devuelve la misma raíz, que en este caso es fish. Así que al aplicar el stemming estaríamos representando esas 4 palabras con una única palabra, la palabra fish, y por tanto estamos reduciendo vocabulario y ruido. Desafortunadamente, el algoritmo de Porter no siempre funciona correctamente, no siempre devuelve la palabra que esperamos. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta celda vamos a iterar sobre una lista de palabras como stories, que ya vimos que el stemming no funciona correctamente para esta palabra, leaves, horses y el verbo y la tercera persona del singular para el verbo do. Bien, si ejecutamos la celda, vemos que, que no está devolviendo la palabra que esperamos. No está devolviendo story acabado en Y, no está devolviendo el infinitivo live, no está devolviendo la palabra horse, sino solo está eliminando la E, y tampoco está manejando correctamente el verbo, la forma does, y no lo está reduciendo al verbo do. ¿De acuerdo? Por tanto, el stemming no siempre nos va a devolver la raíz que esperamos.
Vamos a compararlo con la lematización. Entonces, en este código que itera sobre el mismo conjunto de palabras, bueno, pues además de la palabra, lo que devuelve el stemmer, también vamos a invocar el lematizador, que ya vimos en un vídeo anterior, que utiliza el diccionario WordNet para encontrar los lemas de las palabras. Si ejecutamos esta celda, para cada una de las palabras, vemos que, por ejemplo, para stories, mientras que el stem sería story acabado en i latina y no es correcto, el lematizador sí que consigue encontrar la palabra correcta, que es story terminado en y. Para leaves, el stemmer no devuelve la raíz correcta y el lematizador devuelve está tratando la palabra leaves como si fuera un sustantivo, como si fuera un nombre, y está devolviendo su singular. El lematizador no funciona correctamente para horse y no lo hace el stemmer. Y lo que sí ocurre aquí, por ejemplo, para el verbo das, tanto el stemmer como el lematizador pues está devolviendo doe, que no sería la forma correcta. Bueno, esto es debido, en el caso del lematizador, es debido a que por defecto lo que está tratando son todas las palabras como si fueran sustantivos. En el lematizador es posible pasarle un segundo parámetro indicando qué tipo de palabra estás intentando lematizar. Si es un nombre pondremos una N, si es un adjetivo pondremos una A, si es un adverbio pondremos una R y si es un verbo pues pondremos una V. Al ejecutar ahora esta celda, donde vamos a intentar lematizar el verbo, la forma singular de la tercera persona del singular de lives y la del verbo do, das, vemos que ahora el lematizador efectivamente sí es capaz de reducir esas formas verbales a su infinitivo live and do. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos donde la lematización y el stemming no coinciden. Por ejemplo, para el adjetivo better, el stemmer, el proceso de stemming, bueno, pues no va a encontrar el adjetivo, su raíz, su lema correcto, ¿no? Va a devolver incluso la misma palabra. Sin embargo, para el lematizador, indicándole que la palabra es un adjetivo, sí que va a obtener que efectivamente el lema de better va a ser good. Por tanto, en este caso funciona mejor el lematizador que el stemmer. Veámoslo también para el pasado de un verbo irregular, del verbo drive. Si tenemos el pasado drove, y aquí bueno, ya teníamos ejecutado la celda, vemos que el stemmer, el proceso de stemming devuelve la palabra, no es capaz de encontrar ese infinitivo. Y en cambio el lematizador, indicando nuevamente que es un verbo, sí que sería capaz de devolver el infinitivo drive. Por tanto, podemos concluir que en general la lematización es mucho más robusta. Pero es cierto que la lematización es más lenta porque está basada en el uso de diccionarios, mientras que el stemming es un proceso menos robusto, pero sí es mucho más eficiente, es mucho más rápido. Hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto han sido aplicados al idioma inglés, pero gracias a la clase Snowball Stemmer del módulo nltk.stem, es posible aplicar el proceso de stemming a otros idiomas, como por ejemplo para el español. Para ello deberemos crear un objeto de dicha clase y indicando en el constructor el idioma sobre el que queremos trabajar, en nuestro caso Spanish. Deciros que esta clase Snowball Stemmer es una implementación mejorada del algoritmo Porter. En la celda vemos que tenemos una lista de formas verbales del verbo cantar, como cantar, cantaré, cantaba, cantó, cantaron. Y al ejecutar la celda, bueno, vemos que el stemmer de Snowball devuelve para todas las palabras, para todas las formas verbales, la misma raíz can. Y por tanto, esto nos permite representar esas formas verbales utilizando una única palabra, su raíz. Can, reduciendo la variabilidad del lenguaje y eliminando ruido.
lo que va a ser muy útil para tareas de recuperación de información y clasificación de textos, como os ha dicho anteriormente. Para concluir, si lo que buscamos es eficiencia, es más recomendable usar el stemming, algoritmos de stemming. Pero si buscamos resultados más robustos, deberíamos usar un lematizador. Bien, esto ha sido todo, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.